Buenos días. Esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Es la clase número 4 de la asignatura de Ecología Médica. En esta clase abordaremos lo que son las variaciones temporales y la sucesión ecológica. De la sucesión ecológica ya hemos hablado anteriormente, pero vamos a profundizar más en el tema. Primeramente empecemos con las variaciones temporales. Cualquier población, ya sea animal o vegetal, experimenta variaciones numéricas en el transcurso de un año, aunque por lo general los valores oscilan alrededor de un punto medio, que supone el estado normal. Por así decirlo, son variaciones o fluctuaciones en la cantidad de una especie animal o vegetal. Sin embargo, en el curso de estas variaciones se producen ciclos con años de mayor productividad y otros en los cuales la biomasa total del ecosistema disminuye. La biomasa es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, una población o un ecosistema. Básicamente se obtiene de los recursos agrícolas, forestales y cultivos energéticos, de residuos industriales forestales y agroalimentaria, los residuos urbanos y los residuos ganaderos. En la clasificación de la biomasa se puede clasificar en 5 maneras, que es la biomasa natural, biomasa seca, biomasa residual húmeda, cultivos energéticos y biocarburantes. La biomasa natural, producida por la naturaleza, sin intervención humana, básicamente es la poda natural, que es la caída de hojas, ramas en lo que corresponde a un bosque en la naturaleza. En la biomasa seca, subproducto sólido no utilizado en actividades como la agricultura, forestales ni industriales, agroalimentaria o de madera. En ejemplos de esta está la cáscara de almendra, el orujilo, podas frutales, serrín, etc. En lo que corresponde a la biomasa residual húmeda, son vertidos biodegradables, ejemplo en aguas residuales y residuos ganaderos. Cultivos bioenergéticos, cultivos cuya finalidad es producir biomasa transformable en combustible. Ejemplo, cardo, girasol destinado a la producción de biocarburantes, etcétera. Y por último teníamos a los biocarburantes, que tienen su origen en el reciclado de aceite y también en la transformación del trigo, maíz, girasol, etcétera. Existen muchos factores que influyen sobre las fluctuaciones, debido en parte a las relaciones interespecíficas, lo que corresponde a depredador-presa dentro de una cadena trófica, y en parte también a los componentes abióticos, o sea que no tienen vida, del ecosistema, tales como los cambios en las grandes corrientes oceánicas y las variaciones en la energía solar que llega a la superficie del planeta o de cierta zona. Como sabemos, hay zonas donde es más caluroso, hay otras zonas más húmedas, pero todo depende del bioma que existe. Por regla general, cuando las fluctuaciones observadas en la población se deben a las variaciones en las condiciones del medio, se habla de oscilaciones. Estas son frecuentes en las especies con ciclos de vida cortos inferiores a un año. O sea que hay variaciones entre menor y mayor medida en correspondencia a estas especies. Por ejemplo, en algunos insectos como la mosca, que tienen un ciclo de vida bastante corto, en los huevos corresponden a solamente un día. Las larvas, que viven alrededor de 5 a 14 días hasta transformarse en pupas, que es un estado en el cual pasan algunas especies de insectos en el ciclo de metamorfosis, hasta llegar a lo que son las moscas adultas, que viven alrededor de unos 3 a 23 días aproximadamente. No solamente las moscas, sino que otros insectos también tienen un ciclo similar.
Se representa en un gráfico el nivel de población con respecto al tiempo. Se obtiene una curva de crecimiento de población, la cual nos dará la pauta de crecimiento de esa población. Esto está en correspondencia a los meses del año y los tiempos o temporadas de que son frías o secas, de invierno o verano, en las cuales hay fluctuaciones en la diversidad, la riqueza de especies y la equidad de estas especies. Los estudios realizados en laboratorios con organismos unicelulares cultivados en condiciones especiales han dado una curva característica. Tras una fase inicial de crecimiento lento, sigue otra en la que la población experimenta un aumento notable, hasta llegar en un punto en el cual se estabilice, y se puede estabilizar debido a la interacción de otros organismos en el medio. Sin embargo, pues este es un estudio controlado. Estas curvas se toman como tipo para aplicar a otras especies. Si representamos de este modo el desarrollo de un animal de ciclo de vida corta, como puede ser un insecto o una planta anual, la curva obtenida difiere de la anterior, en la que no llega a punto de estabilización, sino a una caída brusca hasta cero. La población experimenta un crecimiento definido hasta que con la llegada de la estación fría o de invierno desaparecen. Esto es lo que pasa con muchos de los insectos y las plantas, que ya en el momento de la estación fría o estación de invierno mueren debido a que no están adaptadas a esta temperatura. Además, esto también influye en el comportamiento de otras especies, por ejemplo, en el comportamiento de las aves, ya que muchas de estas se alimentan de los insectos. Al no haber insectos y no haber una condición climática adecuada para su supervivencia, entonces emigran en lugares más cálidos donde sí haya alimento. Estos gráficos muestran las grandes fluctuaciones en el número de algunas especies de insectos, determinadas por los cambios en las condiciones ambientales, lo que es la temperatura, el alimento y también los depredadores que hay en la zona. En los organismos del ciclo de vida más largo, la curva aumenta como en el primer caso, pero después, en lugar de estabilizarse en un punto máximo, sufre un descenso, aunque sin llegar propiamente a cero, con diversas fluctuaciones acabadas por centrarse alrededor de un valor medio, ya que estos tienen una mayor facilidad para la adaptación. Este hecho refleja la adaptación de la especie a las condiciones de su medio y por consiguiente a la variación de los factores ambientales. En cuanto al potencial de reproducción y la tasa de mortalidad, aquellas especies sometidas a una gran presión ambiental, incluidas las que son depredadores, tienen tasas de reproducción muy altas, necesarias para compensar la elevada pérdida de la población. Las especies longevas y que por su tamaño u otras circunstancias carecen de enemigos presentan una tasa de mortalidad y crecimiento mucho más baja. Las de primer tipo soportan bien las alteraciones bruscas del medio y las grandes mortandades que puedan producirse al azar. No así la segundo tipo, de ahí la dificultad de exterminar las ratas en una ciudad, por ejemplo. Sin embargo, la facilidad con la que las cazas incontrolables de la ballena llegan al borde mismo de la extinción de la especie. La estabilidad o equilibrio tiene en ecología un sentido dinámico, significa un estado de fluctuación alrededor de un valor medio que supone un compromiso ante los distintos factores que influyen sobre ella. Todo esto quiere decir que va a haber variaciones en la especie debido a las condiciones y los retos que tengan que someterse para su subsistencia, tomando en cuenta también el factor humano. Cuando en ecología se habla de la población es estable, no quiere decir que sea capaz de recuperarse a un estado normal tras una agresión intensa, por ejemplo en los bosques.
El equilibrio supone que a medida que los árboles más viejos mueren, van siendo sustituidos por otros más jóvenes, y que podremos encontrar ejemplares de todas las edades distribuidos de una manera uniforme y formando numerosas subpoblaciones sin diferencias muy marcadas entre ellas. Esto, claro, siempre y cuando no haya una sobreexplotación de los recursos del área por las condiciones humanas, ya que esto va a hacer que haya una fluctuación en correspondencia a la especie y la biomasa. A diferencia de las fluctuaciones que tienen una importancia demográfica evidente, los ritmos son variaciones periódicas de menor duración que afectan solo al individuo. Los ritmos pueden afectar la actividad interna del organismo y la distribución espacial. Así, en algunas plantas, la intensidad luminosa determina que se desarrolle un tipo u otro de hojas. Y entonces, en las diversas épocas del año o según crezca en una zona donde el sol pegue de lleno, o bien en una zona donde casi siempre la sombra de sombra, su morfología será diferente, y esto está también en correspondencia a muchas plantas. Esto debido principalmente un, a que son más que todo las condiciones que presenta el medio ambiente. Una planta que crece en un lugar tropical o una zona tropical no va a poder crecer en una zona que es un poco más fría, y también viceversa. Hay ritmos diarios como el de la apertura de las flores, la actividad nocturna y diurna de muchas aves de presa, o la salida de muchos insectos del capullo a horas precisas del día, determinado por la intensidad de la luz. Entre algunos ejemplos tenemos algunos animales cazadores, como son las lechuzas, que es un ave nocturno que aprovecha las horas de la noche para poder conseguir su alimento. Por ejemplo, el curso del sol en el horizonte hace que las cazuelas de la planta del girasol gire. En este caso, la variación diurna de la iluminación da lugar a un ritmo diario. En esta planta u otros ritmos son, por ejemplo, el descenso del plancton marino, así mismo las mareas que obligan a cerrar sus valvas a numerosos moluscos cuando se retiran las aguas, los ritmos mensuales y con las fases de la luna determinan la época de migración de numerosas especies con la invernación. Cuando un agente externo, como por ejemplo el ser humano, interfiere en una población animal, al eliminar a su enemigo, dicha población va a experimentar un crecimiento descontrolado y puede convertirse en una plaga, aunque en este caso a menudo aniquilan sus propios recursos y llegan a desaparecer. O sea, hay una cantidad excesiva de un organismo en especial. Estos explotan sus recursos y al final terminan desapareciendo y muriendo. Esto más que todo por la falta de alimento. Sin embargo, se dice que durante la Edad Media los gatos eran considerados seres malvados, por lo que se alentaba a matarlos, ocasionando que la población felina disminuyera y la población de ratas aumentara, diseminando una enfermedad conocida como fiebre bubónica, que afectó a gran parte de Europa. Básicamente aquí era un poco diferente, debido a que las ratas se alimentaban de las reservas de comida de las personas. Esto ayudó a que se diseminara más rápidamente la enfermedad, matando a varias personas en Europa. La fiebre bubónica también se le conoció como la peste negra, y aquí en el mapa podemos ver las zonas las cuales afectó, principalmente a toda el área central de Europa,
y pues en algunos no afectó tan gravemente a algunos países como Libania, Polonia pero sí afectó a gran parte de Moscú. Continuemos. Sucesión ecológica. Ya hemos hablado de la sucesión ecológica en la anterior clase. La sucesión ecológica, todo ecosistema va cambiando con el transcurso del tiempo. Continuamente están muriendo unos individuos y naciendo otros. En ocasiones hay cambios fortuitos como incendios grandes o perturbaciones impredecibles, aunque lo normal son modificaciones graduales, o sea, de poco a poco. De cierta forma, planteándolo de una forma simple, primeramente está el terreno sin poblar, una zona virgen. Después está lo que es la primera fase, que están las plantas pioneras. Después las hierbas y las plantas perennes, arbustos, y el entorno va desarrollándose poco a poco, entrando más especies de plantas y al mismo tiempo se van integrando algunos animales. En la sucesión es el conjunto de cambios que experimenta una comunidad que persigue una sucesión conocida y predecible. El objetivo final es alcanzar una fase en la que el ecosistema se estabilice, autoorganizándose. Esta tendencia es tan fuerte que acaba imponiéndose sobre los cambios fortuitos. Las diversas comunidades más o menos transitorias que aparecen en el desarrollo de la sucesión se denominan etapas, fases o comunidades seriales, las cuales entienden todas al estado final. Se denomina maduración a un proceso autónomo, organización del sistema que tiene cierto carácter irreversible, por lo que las primeras etapas de una sucesión serán las que presenten menos madurez y la fase final o fase clima la que presente mayor madurez, en la cual haya una gran diversidad tanto de plantas como animales. El clímax es la etapa final o terminal de una sucesión. Es la de mayor madurez y la que se encuentra en un punto de equilibrio óptimo en correspondencia con respecto a las condiciones del medio. Aquí en esta imagen podemos ver lo que es la sucesión, la secuencia de la sucesión. En lo que es la parte anual, herbáceas perennes, eso es en la primera fase. Y la agricultura mantiene el ecosistema en esta etapa. Sin intervención humana, entonces hay más probabilidades de que se vayan produciendo más plantas y por ende vayan añadiendo más animales. Hay distintos tipos de serie según el medio en el que se desarrolla. Una seroserie es el conjunto de sucesiones que tienen lugar sobre la Tierra. La hidroserie es la producida en las aguas. Y la litoserie es la que parte de la roca desnuda, mientras que la pasmoserie es la que lo hace de la arena. Todo esto está relacionado en las condiciones en las cuales se vaya desarrollando la vida. O sea, todo dependiendo del tipo de lugar en el cual se vaya desarrollando un bioma. En las sucesiones suele observarse un desarrollo continuo que a través de sus distintas etapas culmina en la fase clímax, aunque a veces no se diferencia de una manera clara las diferentes comunidades seriales que la componen. En una sucesión se presentan patrones regulares. En las primeras etapas siempre aparecen especies más oportunistas, menos exigentes y con mayor capacidad para la adaptación, gran facilidad de dispersión y rápida multiplicación. O sea, algunos animales, insectos y plantas
que no requieran tantas condiciones específicas para su supervivencia. Después, ya en la clímax, se vienen añadiendo más especies. Todo esto son requisitos necesarios para lograr colonizar un medio que la mayoría de las veces se presenta hostil, sino francamente adverso. Después, poco a poco, va apareciendo especies de crecimiento más lento pero más resistente y un poco más organizadoras. Estas primeras especies se denominan especies pioneras y, como ya lo he dicho, lo que corresponden las primeras plantas y animales que aparecen en el ecosistema, en la comunidad básicamente. Los primeros organismos en llegar a una zona virgen son vegetales inferiores, por ejemplo algunas algas y líquenes, que preparan o crean el suelo sobre el que se podrá asentar después otras plantas que son un poco más desarrolladas. Hasta que la flora no logra colonizar el medio, no puede llegar la especie animal pionera. O sea, hasta el momento en el cual ya haya, como digamos, una cierta cantidad de plantas, entonces no van a aparecer lo que son los primeros animales. Conforme a la sucesión avanza, aumenta la biomasa total y principalmente porciones menos vivas, como madera de los árboles, caparazones, etcétera. También aumenta, aunque menos, la producción primaria y disminuye las relaciones entre la producción primaria y la biomasa total. Es decir, se retrasa la tasa de renovación del conjunto. El trayecto de la energía desde el lugar de la producción primaria, es decir, de los vegetales, hasta el final de la cadena alimentaria, se alarga y se hace más lento, y sobre todo más constante y regular. Por ejemplo, aumenta el número de los niveles tróficos o la longitud de los vasos de transporte de los árboles. Y bien, aquí terminaremos con la clase de hoy. Ya hemos visto lo que son algunos aspectos relevantes en lo que corresponde a la ecología. Más adelante veremos lo que son los ciclos de los elementos y la biodiversidad. Aquí siempre estaremos retomando algunos temas o palabras que vimos en las clases anteriores, debido a que todo está, como digamos, interrelacionado. Bien, sin nada más que decir, me despido. Pasen un buen día y nos veremos en la próxima clase.